Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo. Hoy vamos a tener un programa para mí singular, porque pocas veces en la vida de un periodista se le presenta la oportunidad de entrevistar a un dirigente político que conoció mucho antes de ser dirigente político. Era más bien un dirigente social, pero no un dirigente político. Me refiero a un amigo de esta casa y amigo personal, Carlos Urbizo, hondureño. Aquí lo hemos tenido como analista en numerosas ocasiones, pero hoy lo tenemos como precandidato presidencial de su país, Honduras. Carlos nos va a hablar de la situación de Honduras y cómo marcha su campaña. Carlos, gracias por estar acá. Gracias a ti, Pedro. Me alegro mucho de estar aquí nuevamente contigo. Siempre disfruto de estos programas porque tenemos una interacción bastante dinámica, no importa el tema de que se trate, que normalmente tiene que ver con asuntos políticos, sociales y económicos también. Pero en esta ocasión quise hacer esa introducción porque pocas veces, de verdad, tiene uno la oportunidad de entrevistar a un amigo personal como es el caso tuyo y conversar sobre una candidatura a una posición tan importante como ser presidente de su país y más en este caso Honduras, donde hay un gobierno que realmente ha estado vinculado al modelo castrochavista de una manera particularmente intensa. Háblanos de eso y háblanos de tu candidatura. Sí, pues mira, ese es el momento crítico de tantos que ha tenido Honduras, pero este es uno de los más críticos en las fechas recientes porque estamos frente a un gobierno que no ha escondido lo que es y se autodefinió en la campaña y cuando tomó posesión la presidente como un gobierno socialdemócrata, socialista democrático, cosa que yo siempre he encontrado que es una contradicción, porque tú sabes, socialismo es que el gobierno es el dueño de todos los medios de producción, sin embargo, democracia quiere decir libertad política y libertad económica y no podrían estar más opuestos esos dos modelos. ¿Y este partido lleva candidatos a estas elecciones también? Absolutamente, ¿verdad? Si es que ellos han dicho pues que quieren mantener el poder. Perpetuarse en el poder. Así es. Bueno, esa es la receta, Carlos, del castrochavismo. Ahí tenemos a Nicolás Maduro que perdió las elecciones y sigue empecinado en mantenerse en el poder. Tenemos a Díaz-Canel, que no ha hecho ni elecciones, pero como un digno heredero de Fidel Castro y Raúl Castro, van ya a cumplir 66 años del poder. Tenemos a Daniel Ortega en Nicaragua, que ahora ha inventado una fórmula muy novedosa, copresidente, o sea, sí. Su esposa no es la vicepresidenta, su esposa va a ser la copresidente de Nicaragua. Sí, y además de eso, pues que quiere prolongar el periodo también de presidencial, prolongarlo para después ir a otra reelección, ya sabemos por dónde va. Y el temor o la amenaza que sentimos nosotros es que así como Maduro tiene todos los poderes en Venezuela que le permite decir rápidamente que él ganó y luego insistir en que él había ganado hasta que la gente lo llegara a creer, en Honduras tenemos una situación similar porque el poder ejecutivo, y tú sabes que nuestros sistemas de gobierno son presidencialistas, como digo yo, leen en la oscuridad y pueden correr sin piernas. Lo que ellos dicen es la palabra casi de Dios. Entonces, que este gobierno, teniendo tanto poder, el gobierno nuestro, vaya a suceder algo similar cuando tengamos elecciones en noviembre del próximo año. ¿Tú crees que si gana el partido de gobierno, el oficialismo, ellos traten de concentrar aún más el poder, de establecer una dictadura institucional como la que existe en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba? No tengo la menor duda y tú conoces este tema mucho mejor que yo y tú sabes que cuando no están resolviendo la calidad de vida de sus pueblos, como nunca lo van a poder hacer los socialistas, entonces comienzan a tomar medidas más drásticas. Les digo yo, lo digo públicamente en Honduras y por qué no lo voy a decir acá, que les va a impedir a ellos decir todas las escuelas privadas ahora van a ser escuelas públicas del gobierno y entonces ya le dan un poquito de carne al tiburón para que se aplaque al pueblo y después van a seguir otras medidas y otras medidas cada vez más drásticas. Yo no tengo la menor duda que si eso llegara a ser el caso, es decir, una reelección del partido, no de la presidente, del partido, que va a conducir a muchas medidas muy drásticas. Carlos, hablamos de tu campaña en breve, pero quiero que me describas, ¿ha producido alguna mejora este gobierno castrochavista
que tiene Honduras? Ninguna, y yo cuando yo voy a dar conferencias o me reúno con grupos, yo pregunto, les digo, como yo estoy en el otro lado del campo, puede ser que tenga algún prejuicio, por favor díganme, ¿qué ha hecho este gobierno en favor del pueblo hondureño? Y no he recibido hasta ahora ninguna respuesta porque no la hay positiva en ese sentido. Este gobierno, como la mayor parte de los gobiernos socialistas, mantienen una pugna todo el tiempo, como tú sabes, de nosotros y ellos, y nosotros somos los buenos, somos los esclavizados, somos los víctimas. Son las víctimas. Y ellos son los victimarios, las personas malas. Entonces mantienen ese discurso y además de ese discurso, pues resolviendo problemas políticos existentes, heredados o inventados. Carlos, la persona que va como candidata oficialista tiene antecedentes también de castrochavista, es una... Absolutamente. Es más, nosotros creemos que ella es todavía más extremista que la presidente o que inclusive el presidente de facto, que es Manuel Zelaya. Mel Zelaya, el esposo de la presidente, él es el presidente de facto y él fue quien ha apoyado la candidatura de esta nueva candidata que se llama Rixi Moncada. Ella fue ministro de Finanzas y después se convirtió en candidata y siendo precandidata es actualmente la ministra de Defensa. O sea, en este momento siendo candidata es ministro de Defensa del gobierno. Así es. Y con este agravante, que en el caso de Honduras, las Fuerzas Armadas son los garantes de la Constitución. Y también unos días antes de las elecciones son los que toman control de toda la logística. En Cuba teníamos una expresión que reflejaba la situación, que ojalá seas el candidato oficial por tu partido a las elecciones, que es una pelea de mono amarrado contra un tigre suelto. Así es, correcto, porque ellos tienen todos los poderes. Las Fuerzas Armadas, como te decía, también son los responsables por toda la logística que tiene que ver con las urnas, movimiento de las urnas a todo el país. Entonces hay una desconfianza por el conflicto obvio de intereses que hay. Y eso, pues obviamente que da entonces pie a que muchos pidamos que ella renuncie de ese cargo si quiere ser precandidata a las elecciones, porque también le da una ventaja el cargo que tiene. Le da una gran ventaja. Una gran ventaja en el sentido de que está siempre en las noticias o se puede crear las noticias y la cubre porque es la secretaria de Defensa. Imagínate. Tiene mando directo sobre las Fuerzas Armadas. Así es, pero además de eso, como te digo, es el hecho de que ella puede estar en los medios todo el tiempo y con eso se da más a conocer todavía. Y nosotros que estamos afuera no tenemos ese poder de convocatoria. ¿Esta señora tiene antecedentes de ser también de extrema izquierda? Sí, es conocida por sus declaraciones que hace todo el tiempo y que su elogio permanente por los dictadores de izquierda que tú ya conoces y todo el mundo conoce, y sin embargo nunca menciona a nadie que no sea de izquierda. O sea que su tendencia está bien definida. Ella es un abogado y eso le da también cierta destreza y manejo del discurso político. Y por lo consiguiente, su fuerza es un poquitito mayor que el de una persona que no tuviera ese tipo de preparación. Pero bueno, eso es ella. Pero el hecho es que ella ha manifestado públicamente, abiertamente, su preferencia por el sistema socialista. Carlos, hace un momento calificaste a Mel Zelaya, quien fuera presidente de Honduras, y derrocado en un conflicto que, bueno, en el marco de ese conflicto fue que nos conocimos nosotros. Exactamente. Y hace ya casi 20 años. Sí, correcto, así es. En el marco de ese conflicto, recuerdo que nos conocimos y establecimos esta amistad. Pero calificaste a Zelaya de ser presidente de facto. Sí. O sea, es el copresidente de la señora... Al estilo de Nicaragua. Al estilo de Nicaragua. Que ya doña Rosario, pues sí, aparentemente es vicepresidente y ahora le elevan a copresidente. Pero en el caso de Manuel Zelaya es que él no fue a una reelección, a propósito, digo yo, porque Juan Orlando anteriormente había ido a una reelección y supuestamente era legal una reelección. Entonces, Juan Orlando es el presidente que está condenado aquí en Estados Unidos exactamente, a como 50 años de exactamente, cárcel. Es él y su hermano, que está condenado a cadena perpetua, más 30 años. Ellos estuvieron involucrados en el narcotráfico. Exacto. Entonces, viene Mel Zelaya y dice, bueno, digo yo, porque es lo que tiene lógica,
si yo voy por la reelección, por una parte estaría yo dándome con la piedra en los dientes porque estuve condenando la reelección de Juan Orlando. Pero por otra, si yo promuevo a mi esposa y pierde, es ella la que va a perder, no yo. Y siempre puedo yo regresar en otra ocasión. Porque, oye, tú sabes muy bien que los políticos son muy hábiles, aún en el tercer mundo, para estar tergiversando las cosas y poniéndolas en el orden que les conviene. Mira la situación que tenemos en este momento con Lula da Silva, que todo el mundo es malo, él es el único bueno. Así es, correcto. No, y pueden acomodar las cosas siempre a su manera, de manera que les convenga en ese momento, aunque sea una contradicción anterior. Por una parte, pues dicen que tenemos memoria corta nosotros, los del pueblo, no nos recordamos de todo lo que ocurrió y nos pueden contar una nueva historia y luego, pues, continuar con lo que ellos han querido hacer siempre. Este hecho de que Zelaya sea el copresidente o el presidente de facto, me encantó el término ese de copresidente, porque ellos para conservar y mantener en el poder de una forma perpetua son geniales. Así es. De verdad que lo inventan todo con extrema habilidad. Yo recuerdo cuando en Nicaragua se buscaba la dinastía Somoza, trataba de buscar el poder y rebuscarlo, que ponía presidentes de dedo, sí, mandatarios de dedo, los criticaban muchísimo y ellos hacen lo mismo, no peor. Así es, correcto. Así hace. Bueno, mira, yo creo que ya Daniel Ortega tiene más tiempo que los Somoza en el poder. Lleva más tiempo gobernando. Bueno, Evo Morales gobernó en Bolivia mucho más que cualquier otro dirigente político boliviano. Ahora el asunto... Y en Cuba ni hablar, 65 años, y Fidel Castro solo estuvo 49 años con un poder absoluto en Cuba. Y la realidad es que casi por definición, diría yo, no puede haber una dictadura benevolente. No puede ser una dictadura que tenga la aprobación del pueblo, porque no necesitaría ser dictadura, sino que se impone. Y al imponerse, desde luego, la oposición comienza a ser victimizada y perseguida, expulsada, como lo hizo Ortega, que sacó 200 y pico de nicaragüenses de su país. Y le quitó la nacionalidad y los desterró. Sí, imagínate tú. Entonces, todas esas acciones que ellos cometen, sean de la derecha o de la izquierda, perpetúan el sufrimiento de la gente, porque al final de cuentas, esa es la calificación. ¿Está bien la gente o no está bien la gente? Y que yo no conozco, que estén bien. Tú que eres más estudioso de la política y las dictaduras, porque eres cubano también, yo no conozco ningún lugar en el mundo donde bajo una dictadura el pueblo ha estado bien. Bueno, hay dictaduras, esa es una experiencia que hemos tenido, hay dictaduras que tienden a construir. Por ejemplo, el mandato de Augusto Pinochet dejó un legado positivo en la economía, según los analistas, en la economía chilena. Pero el mandato de Fidel Castro, el mandato de Daniel Ortega, el mandato de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez en su momento, no han dejado ningún beneficio en la economía, porque hay dictadores destructivos. Pero eso es bien relativo, porque... Más que relativo. No, es que al final de cuentas todo el mundo tiene que estar bien. Todos tenemos derecho a estar bien. Sí, están bien, independientemente de qué. Y no se trata solo del 50% más uno, se trata tal vez del 75% o el 80%. Y si es posible el 100%, aunque sea una utopía. La economía tiene que funcionar para todo el mundo y lamentablemente Chile es uno de los países que tiene la mayor concentración de riqueza, según la calificación o el coeficiente Gini. Sí. Y Honduras está en ese grupito también de 4 o 5 países que tienen una concentración de poder muy, muy alta, y con eso viene una concentración también del ingreso. Porque te voy a decir, a mí no me importaría si tú fueras dictador, pero me tuvieras con un sueldo de $20,000 mensuales. Pero no ocurre eso, no puede suceder, ¿sabes? Así que no, porque si yo soy el dictador, los $20,000 mensuales van a ser para mí. Sí, más, nunca. Pero mira, esa es la cuestión que llama la atención en investigar, ¿verdad? Que lo que cuenta es esa distribución del ingreso al final del cuenta. ¿De qué me sirve tener a mí 1,000 hectáreas de terreno si no tengo para comer diario? Entonces, el ingreso es muy importante, no solo el capital, el ingreso. Pero hay un conflicto porque donde hay concentraciones de riqueza, ya sea pública o privada, los demás no están bien. No, hay personas privilegiadas y personas afectadas. Así es, correcto. Eso es una gran realidad. Y entonces, por eso te decía yo que tiene que funcionar para la mayoría de la gente.
Obama, que es quien yo recuerdo que decía, mire, no importa si el gobierno es pequeño. Ese es un gran farsante. Ok, Ese es otro farsante porque un hombre que hablaba de pobreza es uno de los hombres que se ha enriquecido en los últimos años de una manera descomunal. Es que mira, acuérdate tú que aquí también en Estados Unidos, por excelencia, cuando una persona del sector privado, del sector público, llega a tener una cierta altura dentro de la sociedad, todo se le vuelve dinero. Ahí puedes hacer cualquier cosa, sacas anteojos con tu marca, zapatos con tu marca, refrescos con tu marca, lo que quieras y se vende. A saber cuánto va a durar, ¿verdad? Puede ser que a los 5 o 10 años ya se acabó, como sucede con los artistas, muchos de ellos, pero lo ves por todos lados, porque es una economía que se presta para eso. Eso lo ves en menor grado en Europa. Pero aquí en Estados Unidos hay una dinámica muy, muy grande de aprovechar el momento. Pero lo que te quería decir que es un pensamiento que vale la pena reflexionar. Dice, no importa si el gobierno es pequeño, si funciona para todo el mundo. Pero si no funciona, ¿de qué me sirve tener un gobierno pequeño? Si no funciona, ¿de qué me sirve tener un gobierno grande? Y ahí es donde vienen los conflictos, que los líderes del sector público y el sector privado puedan trascender a sí mismos y decir, un momento, aquí tiene que ser bien para todos. Tú tienes una ventaja en eso, Carlos, y es que tú eres un hombre que has laborado para ti y tu familia un espacio social beneficioso en base a tu trabajo, en base a que eres un hombre de negocios. O sea, eres un hombre de negocios metido en la política y yo creo que es un excelente aporte a una sociedad. Sí, ahora lo que sucede es que en el caso particular mío, y no es que me voy a usar de ejemplo aquí exactamente, porque lo que quiero decir es que a pesar de tener el sistema mercantilista que impera en Latinoamérica, yo he tenido éxito. Porque yo no vengo de ninguna familia rica donde heredé grandes cosas, no. Lo has hecho tú. Pero heredé algo más grande, que es la formación, no académica, porque esa me la da la escuela, sino que la formación como persona. Y yo creo que tengo que atribuirle mucho a eso porque yo no me considero ninguna persona extraordinaria académicamente hablando. Y yo hasta sostengo yo que las universidades son para personas normalmente dotadas de una inteligencia. Si no, muy poco nos graduaríamos de ellas, ¿sabes? Pero a pesar de que existía ese sistema mercantilista y existe en Latinoamérica, ¿verdad? Y a propósito del premio Nobel último, Daron Acemoglu, que acaba de ganar, escribió un libro muy, muy interesante que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Y ahí se refiere al sistema político, económico y social que impera principalmente en países tercermundistas como Centroamérica. Tú siempre has dicho, y yo lo recuerdo, quizás fue la primera persona que se lo oí decir, de que desgraciadamente en Centroamérica no había capitalismo. Así es, correcto. Siempre lo has dicho. Así es. No, en Estados Unidos esa variante del capitalismo se conoce como crony capitalism, que quiere decir capitalismo de amigotes. Hay una cierta libertad, pero cuando ya va a la parte económica, los grandes inversionistas, entre ellos se vuelven más grandes porque son sus socios normalmente. Mientras que en Estados Unidos tú puedes comprar acciones de cualquier compañía que quieras aquí, de todas esas compañías grandísimas, Apple, Microsoft, que están, Amazon, tan de moda. Puedes comprar acciones, puedes tener tu propio capital y ese vínculo entre el capital y el poder público es más débil, aunque siempre hablan aquí de los grandes poderes, etcétera, etcétera, pero la gente ha podido prosperar en alguna medida. Pero en nuestros países ese vínculo es demasiado estrecho y es lo que la UNESCO llama también y define mercantilismo, que en pocas palabras es la colusión entre el poder económico grande y el poder político de turno. ¿Tú como candidato te sientes comprometido a salir de ese periodo de mercantilismo y a entrar en un capitalismo claro, llano y preciso como el estadounidense? Absolutamente. Mi causa, por decirlo así, autoimpuesta por más de 30 años públicamente, ha sido en favor de la democracia y el capitalismo de libre mercado. Y yo pues lo que planteo es que vamos a crear un gobierno donde los poderes económicos grandes no tengan necesidad de recurrir al gobierno. Porque hay una condición también, que estos gobiernos, por ser mercantilistas, también antidemocráticos, han creado condiciones que prácticamente te obligan a ti a buscarlos.
El pequeño no puede, eso no puede ni una llamada telefónica, pero los grandes sí, ellos son los que tienen acceso al poder. Y aquí, pues, que yo sepa, ninguno de estos grandes ejecutivos está cogiendo el teléfono para llamar a un secretario de Estado para decirle que promueva esto o el otro. Tienen sus cabildeos, que es otro dinero, o es otro pisto, como decimos Y que nosotros. tiene objetivos muy precisos de carácter personal por lo regular. Así es. Entonces, pero no es que está llamando y que tiene el presidente reuniones secretas. Allá reuniones secretas de todos los días. Si yo he preguntado a la gente que está cercana al presidente, bueno, ¿qué hace un presidente de Honduras? Hablar con personas que tienen intereses propios, bien particulares, ya sea de grupo o personales en sí, individuales para ellos mismos. Eso hace todo el día. No es que se pone a pensar, bueno, ¿y qué vamos a hacer para resolver este problema de la educación? ¿Qué vamos a hacer para resolver este problema de la ¿No salud? hacen ese trabajo? No hacen ese trabajo. Eso se resuelve a través de crisis y se le pone un pequeño parche y vámonos al siguiente y al siguiente y al siguiente y ya llevamos 203 años en este ejercicio y los resultados están ahí, pues. ¿Y quién puede alegar contra una realidad cuando tienes tú un país, una nación como Honduras, con un 70-75% de pobreza? ¿Cuál va a ser la conclusión? Que los gobiernos han fallado, porque uno vive y trabaja de acuerdo con la ley. Y si las leyes son malas, pues los resultados van a ser malos. Tienen que ser malos. Entonces, esa es mi posición, que tenemos leyes malas y no tenemos muchas leyes buenas que deberíamos de tener. Para comenzar con la ley electoral, que es algo monstruoso, algo perverso inclusive, y yo acabo de pasar por ese vía crucis, por ese calvario, y yo pues digo, nadie más en el futuro, cuando nosotros seamos el ejercicio del gobierno, debe de pasar por ese vía crucis, y lo primerísimo que vamos a hacer es reformar la ley, emitir una nueva ley electoral, porque tú sabes que todo país o nación se rige por dos leyes fundamentales, la Constitución, y la nuestra es un poema lindísimo, 319, 79 versos, ahí te da gusto leyendo, y la ley electoral, que es la que empodera a las personas, ¿verdad? Pues te estás riendo y así es. Es que me tengo que reír porque aplicar una constitución de 379 artículos, Sí. ¿realmente está regulado todo? Bueno, no se aplica. Porque Bueno, pero en principio está regulado todo, aunque no se aplique nada. de alguna forma u otra, ¿verdad? Por ejemplo, hay un artículo que dice que los empleados podrán participar en las utilidades de las empresas, pero nunca en las pérdidas. ¿Ok? Y ahí está el artículo, pues, pero no está reglamentado. Entonces, ¿cómo no se pone en funciones. No funciona. Entonces, que tiene tantos artículos y yo digo en serio y en broma que Dios, en su sabiduría, como solo así podía hacer, solo nos dio 10 mandamientos. Y ni los 10 podemos seguir. Ni los 10. Imagínate. Y la mayor parte de nosotros no seguimos ni 5. Bueno, es que de niñito, cuando lo regaña el papá, a saber cuántas cosas piensa en contra del papá o la papá, usted ya está violando uno de los mandamientos. Entonces tenemos una constitución muy linda, es un poema, le digo yo, un poema muy bonito, pero tenemos una ley electoral que niega los derechos que están plasmados ahí, no concedidos, porque si la ley electoral no se modificó con esta constitución. No, con la nueva constitución es que se hizo la ley electoral a la par, hace 42 años, y entonces ellos se despacharon lo que quisieron, porque en ese tiempo no existían todos estos medios, redes sociales donde uno podía llegar a conocer qué era lo que estaban fraguando, y total que fraguaron una ley que es perversa, pues, ¿verdad? Con todos los requisitos que tiene para poder ser precandidato a la presidencia de la República. Carlos, realmente tienes una tarea grande, Sí. muy grande. Sí, no. Estás comprometido a cambiar Sí. la actual condición económico-política de Honduras en numerosos aspectos, no solo la económica, también la política, la ley electoral. Pero estás enfrentando un régimen que se ha identificado históricamente con el castrochavismo, que eso implica una burocracia al servicio de una clase gobernante que no tiene nada que ver con los sentimientos de la población. O sea, tienes un reto muy grande y quisiera que me lo detallaras cómo lo piensas enfrentar. Sí, mira, el reto más grande es que el pueblo comprenda que hay un nuevo discurso político, que nuestro movimiento, que se llama Rescate y Transformación, rescatar al Partido Nacional de la dirigencia
anticuada que ha tenido, corrupta, al grado que un expresidente del Partido Nacional Está preso. Está preso, ¿verdad? Entonces, queremos rescatar eso porque la gente dice que no quiere a los mismos también. Me refiero a los miembros y simpatizantes del Partido Nacional. Y transformar a Honduras para modernizarla por primera vez en más de 100 años. La última reforma, que se llamaba la reforma liberal, que separó a la iglesia del Estado, etcétera, etcétera, fue en 1876. Y desde entonces no hemos tenido nosotros reformas que modernicen el Estado hondureño. Y nosotros, ese es el plan que tenemos, modernizar a Honduras, que es una cuestión que debió haber ocurrido hace muchas décadas y no ha ocurrido. Entonces tenemos transformaciones de tipo electoral, tenemos transformaciones de tipo económico a través de una nueva ley del Banco Central de Honduras para que ejerza una política monetaria que no ha sucedido en los últimos 40 Todo eso lo tienes proyectado. Todo eso ya está planificado y yo sé cómo... O sea, si tú llegas al gobierno, ahora en las próximas elecciones, Dios lo quiera, tú tienes ya todo lo que vas a hacer, todo lo que vas a cambiar en el país. Desde el primer día. Y aspiro yo que una vez que yo sea el candidato del Partido Nacional, entrar a trabajar en todas esas leyes nuevas que vamos a implementar para no perder tiempo el primer día. Ya vamos a llegar con los proyectos de ley preparados. Como te digo, una reforma amplia y profunda del Banco Central de Honduras y una reforma amplia y profunda también de la ley tributaria del impuesto de la renta, porque es arcaica desde 1951, tiene muchos parches y todos los parches han sido para recaudar más dinero. Y tú sabes que entre más dinero tiene el gobierno, menos dinero tenemos nosotros. Y nosotros somos quien lo producimos. Un gobierno poderoso es un pueblo controlado. Así es, correcto. Dominado, la gente agradecida porque el gobierno le dio esto y lo otro. El gobierno no le puede dar nada a nadie, todo ya está pagado por anticipado por el contribuyente. Carlos, se nos acabó el tiempo, pero te comprometo, me dijiste que venías en el mes de diciembre a Sí. que estés aquí de nuevo en el programa. Muchas gracias, muy amable. ¿Será posible? Con mucho gusto, claro. Muchas Muchísimas gracias, Carlos. Siempre es un placer Muchísimas estar gracias. contigo. Igualmente. Gracias a Carlos Urbizu y a ustedes por haber estado con nosotros una vez más. Tengamos siempre presente lo que escribió el apóstol José Martí. La palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Hasta el próximo domingo. Gracias.